Bueno, imaginemos por un momento que la estrategia definitiva para cerrar un acuerdo comercial multimillonario o para convencer a una junta directiva de un cambio radical, pues resulta que no se inventó en una prestigiosa escuela de negocios. Ya, qué fuerte sería eso. O sea, imaginemos que esa técnica lleva siglos perfeccionándose, pero en los escenarios de los teatros, bajo focos y telones, en el puro arte del ilusionismo. Fíjate que es una premisa fascinante, ¿eh? Porque te obliga a cuestionar absolutamente todo lo que el mundo corporativo da por sentado sobre cómo nos comunicamos. Totalmente. Y por eso hoy vamos a descubrir por qué la mente humana, casi por instinto, rechaza los argumentos de venta más lógicos y brillantes, y cómo la fusión de la ingeniería electrónica y la magia puede transformar por completo cualquier estrategia. Así que, bienvenidos a esta exploración a fondo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sí, y para diseccionar cómo funciona toda esta mecánica, la verdad es que vamos a cruzar información de un grupo de fuentes muy particulares. Así es. Porque, a ver, el eje central de nuestro análisis hoy es el libro Magia para vender. Cómo generar ideas en la mente del público. Ajá. El autor es José María de la Torre Maroto, que artísticamente es conocido como Chema Jico. Y lo interesante de su perfil, para quienes nos escuchan, es que no estamos ante un motivador tradicional. Para nada. Hablamos de un ingeniero especializado en electrónica industrial y domótica, que además, bueno, es mago profesional. Y a partir de su obra, que está publicada por Empresa Activa, hemos integrado también el análisis de un resumen corporativo de Get Abstract. Exacto, y no solo eso, también tenemos casos prácticos sacados de formaciones para empresas que imparte Cegos y una disección técnica súper detallada que hace el canal de YouTube El Tallarín. O sea, tenemos un material buenísimo. Sí. Y el hecho de que el autor sea ingeniero, creo que es vital para entender la estructura de lo que propone. Claro, no es humo. ¿Qué va? Es un sistema súper metódico al que él llama DEI, es decir, Desarrollo Estratégico Ilusionista. ¿Vale? Y la idea fundacional de todo este sistema plantea que el mercado, exactamente igual que el público que asiste a un espectáculo de magia, pues rara vez sabe lo que realmente quiere o necesita. Hasta que alguien planta esa idea, ¿no? Exacto. Hasta que alguien planta esa idea específica en su mente, pero de la forma correcta. ¿Vale? Vamos a desgranar esto, porque antes de llegar a cómo plantar esas ideas, las fuentes insisten muchísimo en que hay que entender por qué fallan tantas estrategias comerciales. Eso es fundamental. O sea, por qué tantos equipos se marcan objetivos que desde el día 1 ya parecen inalcanzables. Y la respuesta, por lo visto, no está en la falta de recursos, sino en la definición misma de lo que nuestro cerebro procesa como posible. Lo fascinante aquí es que el libro ofrece una definición de magia que cambia por completo nuestro marco de referencia. Jico define la magia no como algo sobrenatural, sino como el proceso de conseguir un resultado que, basándose estrictamente en los datos que hay disponibles en ese momento, un público experto podría demostrar matemáticamente que es imposible. ¿Esta qué se hace? Hasta que alguien lo ejecuta, tal cual. O sea, es decir, que lo imposible es solo, pues, una falta de información o un error en las premisas de base. Exactamente. Y el autor recurre a un ejemplo histórico inmejorable para explicar esto. Fija que el siglo XV. Uy, buena época. Sí. A ver, si en aquella época se reunía a los eruditos y a los científicos más brillantes, todos podían demostrar con sus modelos matemáticos y su observación empírica que la Tierra era plana. Claro, con los datos en la mano, ¿tenían razón? Exacto. Quien se atreviera a proponer un viaje alrededor del globo no era considerado un visionario. Era un loco. Era un loco que ignoraba los datos. Las herramientas de medición de la época confirmaban una premisa que era falsa. Madre mía, esto tiene un paralelismo brutal con el mundo empresarial moderno. Porque hoy en día los comités de dirección veneran los estudios de mercado. Vamos, como si fueran verdades absolutas e inmutables. Totalmente. Pero si lo analizamos fríamente, un estudio de mercado tradicional es el equivalente a conducir un coche por una autopista mirando únicamente por el espejo retrovisor. Qué buena metáfora. Es que solo refleja lo que ya ha ocurrido. Te muestra cómo reaccionaron los consumidores en el pasado ante unas variables concretas. Y ya está. Si una empresa se propone duplicar sus beneficios en un trimestre en un mercado saturado, los analistas dirán que es empíricamente imposible. Claro, basándose en el retrovisor. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Pero el error está en asumir que las reglas actuales del mercado son leyes de la física. Y eso es una distinción fundamental. O sea, no es que el objetivo sea imposible por naturaleza, es que la estrategia actual, operando bajo las reglas que la industria ha aceptado sin cuestionar, lo hace imposible. Exacto. Y esta transición, digamos, de aceptar el destino a desafiarlo, es un concepto súper antiguo. De hecho, el creador de la nueva teoría estratégica, Rafael Alberto Pérez, escribe el prefacio del libro y aporta un contexto histórico revelador sobre esto. Él relata la evolución del I Ching, el libro de las mutaciones chino. Ah, sí, este es un texto milenario que está asociado puramente a la adivinación, ¿no? Originalmente sí, claro. Era un oráculo binario. Los emperadores y líderes lo consultaban para saber qué les deparaba el destino. Y punto. Asumían que el futuro estaba escrito de forma inamovible. Una visión totalmente pasiva. Súper pasiva. Sin embargo, en un momento crucial de la historia, la mentalidad cambió. Alguien se planteó algo en plan, si los patrones me indican que esto va a suceder, ¿qué acciones debo tomar hoy para alterar ese resultado a mi favor? Ostras. Y en ese instante milimétrico, el ser humano dejó de ser un espectador de su destino y pasó a ser un estratega. O sea, la magia adivinatoria evolucionó hacia la planificación estratégica. Claro, dejar de sufrir el entorno para empezar a moldearlo. Ese es el gran salto. Y conecta con otra metáfora evolutiva del libro, que habla sobre los humanos primitivos. A ver, cuéntame esa. Pues mira, para una tribu de las cavernas, la verdad absoluta e incuestionable era que el fuego destruía y que los grandes depredadores mataban. O sea, huir era la única premisa lógica de supervivencia. Lógico, si ves fuego, corres. Hasta que alguien decidió cuestionar esa limitación. Alguien decidió aislar el fuego para calentarse y observar al depredador para anticipar sus movimientos o incluso domesticarlo. O sea que el éxito siempre radica en identificar esa premisa que toda la tribu o todo el mercado da por sentada y atreverse a modificarla. Tal cual. Vale, creo que queda entendido el cambio de paradigma. Hay que reescribir las reglas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque surge el gran obstáculo psicológico, que es la resistencia humana. Sí. Si un equipo comercial descubre una forma de reescribir las reglas de su sector, la pregunta es, ¿cómo convence a un cliente que está programado para desconfiar de cualquier novedad o de cualquier argumento de venta? La mente humana es una fortaleza diseñada para rechazar imposiciones externas. Y ese es el problema biológico, digamos, de la venta tradicional. Cuando alguien intenta persuadir a otra persona dándole órdenes o simplemente ofreciéndole argumentos directos, activa el sistema de defensa del cerebro al instante. Claro, saltan las alarmas. Para eludir esa fortaleza, Chema Jicó introduce el núcleo de su metodología. Es un neologismo que él llama prointerpolar. Prointerpolar, me suena a cálculo de ingeniería total. Un poco sí, la verdad. Deriva del prefijo latino prode, que significa moverse hacia adelante o sacar provecho. En el contexto del ilusionismo y la persuasión, prointerpolar se define como el arte de sembrar datos para cosechar ideas. Sembrar datos para cosechar ideas, me gusta. Consiste básicamente en no entregarle al público la conclusión final ya masticada, sino entregarle la información fraccionada para que su propio cerebro ensamble rompecabezas. Vale, para visualizar esto bien, las fuentes mencionan la mecánica detrás del clásico truco de la moneda, y me gustaría que diseccionaras un poco qué pasa exactamente en el cerebro del espectador durante ese truco. Con mucho gusto. Porque creo que demuestra mucho la vulnerabilidad de nuestra percepción. Vencer a todo un teatro de que una moneda ha viajado de forma invisible de su mano derecha a su mano izquierda. Vale, lo típico. El mago coge la moneda con la izquierda y hace el ademán perfecto, el movimiento corporal exacto, de depositarla en la mano derecha. Pero en realidad la retiene ocultamente en la izquierda. En ese momento, el cerebro del espectador entra en lo que la neurociencia llama procesamiento predictivo. O sea que el cerebro anticipa lo que va a pasar para ahorrar energía, ¿no? Exacto, porque el cerebro ha visto ese mismo movimiento de transferencia de objetos miles de veces a lo largo de toda su vida. Claro. Así que, al ver los datos iniciales, es decir, el movimiento del brazo, la tensión de los músculos de la mano, pues predice el resultado y concluye automáticamente, la moneda ahora está en la mano derecha. Ya ves. Y el espectador llega a esa conclusión por sí mismo. Eso es. Y aquí es donde entra la regla inquebrantable de la magia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
El mago jamás dice en voz alta: aviso, acabo de dejar la moneda en mi mano derecha. Claro, porque en el momento en que lo verbaliza, destruye la ilusión de autonomía del espectador. Totalmente. Si el mago declara lo obvio, la mente racional del público se activa, genera fricción cognitiva y piensa, oye, ¿por qué intenta convencerme de esto? Tiene que haber trampa aquí. Si conectamos esto con la perspectiva general, esa es la clave psicológica del asunto. Cuando el ser humano llega a una conclusión de forma independiente, su ego se adhiere a esa idea, siente orgullo por haber descifrado el patrón él solito. Claro, es su idea. Al ser una conclusión suya, la defiende ferozmente como una verdad absoluta, y no la cuestiona para nada. Lo cual, fíjate, expone el mayor error del mundo comercial. Porque si un representante de venta se sienta frente a un cliente y le suelta, no sé, un monólogo diciendo «Nuestra plataforma es la más innovadora del mercado y le hará ahorrar un 20% en costes operativos». Fatal. Claro, está cometiendo el error de explicar el truco en voz alta. Está intentando empujar una conclusión prefabricada directamente en la mente del cliente. Y la reacción instintiva es levantar un muro de escepticismo y ponerse a buscar fallos en ese argumento. Es que es una invasión a su autonomía cognitiva en toda regla. Además, el resumen de Get Abstract incluye una analogía buenísima sobre los orígenes de la aviación que ilustra esto a nivel macro. Así, la del avión. Imagínate que a principios del siglo XX alguien hubiera realizado encuestas, unos focus groups, preguntando a los ciudadanos cómo querían viajar. La inmensa mayoría habría pedido, pues, ferrocarriles más veloces o carruajes más eficientes. ¿Nadie habría respondido «quiero volar»? Nadie. El público no sabía que necesitaba la aviación civil, hasta que los pioneros demostraron que era viable, sembrando una nueva posibilidad en su realidad. O sea que la demanda se puede diseñar plantando las semillas adecuadas. Eso es. Y esto nos lleva a la ejecución práctica, porque, a ver, saber que hay que prointerpolar es genial en la teoría, queda muy bonito. Pero llevarlo a una reunión de negocios un martes por la mañana requiere un protocolo. Ya, no es magia por arte de magia. Exacto. Y el material de las formaciones corporativas de CEGOS detalla los 6 pasos del DEI, que es la arquitectura exacta para aplicar esta venta mágica. Y es un manual muy riguroso, ¿eh? Todo arranca en la fase previa, lo que el autor denomina el paso cero, el para qué, y exige discernir muy bien la diferencia entre el objetivo supuesto y el objetivo real de la comunicación. Creo que hay un ejemplo muy claro sobre un ilusionista en el escenario intentando hacer aparecer un coche, ¿verdad? Sí, piensa que el objetivo del mago no es ni puede ser materializar físicamente 2 toneladas de acero de la nada. Si intenta eso, de verdad colapsa. Claro, las leyes de la física no perdonan. Su objetivo real es manipular la percepción para que el público crea y sienta que el coche ha aparecido ahí de la nada. Vale, y llevado a un contexto de negocios y apoyándonos en el análisis que hace el canal El Tallarín, pensemos en un consultor tecnológico. O sea, su objetivo supuesto es vender licencias de software. Sí, eso es lo que pone en su tarjeta. Exacto. Pero si entra a la sala de juntas con ese objetivo en mente, fracasará. Porque la verdad es que el cliente no quiere software. A nadie le importa el software. La gente quiere soluciones. Claro. El objetivo real, el verdadero ¿para qué? Del consultor, es generar en los directivos una sensación de eficiencia, de control operativo y de reducción de estrés. Y si el vendedor no tiene claro ese objetivo emocional profundo desde antes de abrir la boca, todo el sistema se desmorona. Totalmente de acuerdo. Bueno, una vez que el comercial tiene clarísimo ese objetivo real, entra en acción el paso 1, que es la ruptura de patrón. Vale. Las fuentes hablan de eludir los filtros defensivos del cliente. Pero, ¿cómo funciona mecánicamente esta ruptura en un entorno corporativo serio? Pues funciona alterando el sistema reticular activador del cerebro, que es el encargado de filtrar la información repetitiva. Piensa que un comprador profesional está habituado a escuchar a decenas de comerciales que empiezan sus reuniones exactamente igual. Buenos días, gracias por su tiempo. Permítame presentarle la historia de nuestra empresa. Qué sopor, ¿verdad? Ante eso, el cerebro del comprador entra en modo piloto automático y deja de prestar atención real al instante. Para romper ese patrón, hay que generar un estímulo imprevisto. ¿Por ejemplo? Pues mira, en lugar de usar la diapositiva de presentación habitual, el comercial podría entrar, sentarse, mirar al cliente y decirle directamente: hemos analizado las métricas públicas de su cadena de suministro y descubrimos un cuello de botella que les está costando 14 horas semanales de productividad a su equipo logístico. Vengo a mostrarles cómo recuperar ese tiempo hoy mismo. ¡Bum! Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Es directo, es atípico y focaliza la atención inmediatamente en el dolor del cliente. O sea, desactiva el guión defensivo del comprador. Exacto. Y captada la atención, pasamos al paso 2, que a mí personalmente me parece psicológicamente devastador. Es fuerte, sí. El libro plantea una comparación un poco incómoda. La diferencia entre un mago haciendo magia de cerca por la calle y una persona pidiendo limosna. Ambos se acercan a un desconocido y ambos acaban pidiendo una moneda. Es una analogía cruda, sí, pero esencial para entender la dinámica de valor, porque ¿por qué el mago casi siempre consigue que el desconocido interactúe y le preste la moneda? Pues porque desde el primer segundo proyecta una convicción absoluta de que va a ofrecer una experiencia extraordinaria a cambio. Hay un intercambio de valor percibido clarísimo. Eso es. Sin embargo, para proyectar esa seguridad, el mago no puede tener ni una sola duda sobre su técnica. Si le tiemblan las manos o no domina el truco, la ilusión de valor desaparece. Lo que se traduce en que la convicción no se puede fingir. Si un equipo de ventas está ofreciendo un servicio deficiente o no cree de verdad que su producto va a mejorar radicalmente la situación del cliente, se produce una disonancia cognitiva. El lenguaje no verbal los traicionará seguro. Claro. Y ya no están persuadiendo, están suplicando un favor, como en el caso de la limosna que hablábamos. La certeza absoluta en el valor aportado es el cimiento de todo. Sin eso no hay estrategia que valga. Ninguna. Y una vez establecida esa convicción, entra el paso 3, que las formaciones definen como la gestión de la atención o la construcción de microcompromisos. Que esto es puramente teatro. O sea, antes del gran truco, el mago dirige la mirada del público hacia donde le interesa y les hace participar con pequeñas acciones afirmativas, en plan, oye, sujete esto o compruebe que la baraja es normal. En la persuasión corporativa es idéntico. Antes de proponer un cierre de ventas, el profesional debe dirigir el foco hacia los problemas que el producto resuelve mejor y lograr pequeños acuerdos a lo largo de toda la conversación. En plan, estamos de acuerdo en que el proceso actual es insostenible a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Cada pequeño sí condiciona el terreno, preparando la mente para el momento culminante de la estrategia, que es el paso 4. El forzaje. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y cuestionar la ética de todo esto. Porque, a ver, en el ilusionismo, el forzaje es esa técnica donde el mago te invita a elegir una carta con total libertad, supuestamente, pero mediante la disposición de la baraja o usando la psicología, te obliga sutilmente a escoger exactamente la carta que él necesita para el truco. Aplicado a los negocios, las fuentes indican que el vendedor debe hacer preguntas abiertas, dejando que el cliente verbalice sus problemas, para luego guiarlo sutilmente hacia el producto más caro como si fuera la única solución lógica y natural. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el comercial está orquestando las opciones para que el cliente caiga en una red predefinida, ¿no es eso simplemente una manipulación sofisticada que anula el libre albedrío del cliente? Sea una pregunta importante y es la duda natural que surge siempre al estudiar el DEI. Pero la diferencia entre la persuasión ética y la manipulación destructiva radica en el ¿para qué? Del paso 0 y en la convicción del paso 2 que discutimos antes. A ver. Un manipulador empuja al cliente hacia una decisión que solo beneficia al vendedor explotando sus vulnerabilidades de forma superegoísta. Sin embargo, el planteamiento de Chema Jicó exige una empatía estructural. Empatía estructural. Vale. Sí, obliga al profesional a investigar y comprender la realidad del cliente de forma tan exhaustiva que la solución propuesta sea, genuinamente, la mejor salida posible para ese cliente. Entiendo. O sea, si el destino final aporta un beneficio real y tangible, el método empleado para facilitar ese camino es totalmente legítimo. Totalmente. Pensemos que la fricción inicial del cliente, muchas veces, no es por falta de necesidad del producto, sino por pura aversión al cambio. El forzaje ético ayuda al cliente a saltar sus propios prejuicios cognitivos. Claro. Como si el profesional construyera un pasillo donde elimina las distracciones, permitiendo que el cliente avance sintiéndose dueño de sus pasos hacia una solución que realmente necesita. Tal cual. Y superado el forzaje, siempre habrá objeciones, obviamente. Y ahí es donde entra el paso 5, convertir debilidades en ventajas a través del reencuadre. Y me fascina el mecanismo cognitivo detrás de esto. A mí también, porque si un cliente se queja de que la plataforma tecnológica es demasiado cara frente a la competencia, el instinto de un mal comercial es ponerse a la defensiva o, peor aún, aplicar descuentos desesperados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
lo cual destruye el valor percibido automáticamente. El profesional que aplica el método ilusionista utiliza el efecto de anclaje a su favor. Reencuadra la percepción diciendo algo como: efectivamente, la inversión inicial es superior a la media. Y esa es exactamente la razón por la que garantiza la eliminación total de los tiempos de inactividad de su servidor. El sobrecoste inicial se amortiza en el primer mes solo con el ahorro en mantenimiento. O sea, transforma la aparente debilidad del precio alto en la prueba irrefutable de garantía de calidad. Es alquimia verbal, es pura magia. Ya ves. Y finalmente, el sistema culmina en el paso 6. Confiar en las acciones, no en las palabras. Porque claro, en el mundo del espectáculo, un espectador puede decir que está asombrado por pura cortesía al mago. Sí, por no hacerle quedar mal. Exacto. Pero en los negocios, un cliente puede decir: oye, el proyecto nos encanta, lo estudiaremos, simplemente para finalizar la reunión de forma amable sin ningún compromiso real. Y eso no siempre es fácil de gestionar. Poner en práctica el paso 6 implica exigirle al cliente que se involucre de verdad, que arriesgue algo. Y pedir pruebas gratuitas o auditorías preliminares puede suponer un coste enorme en tiempo y recursos para la empresa que vende. Es un riesgo, sin duda. Pero el autor sostiene que el coste de mantener decenas de negociaciones fantasma abiertas, con clientes que, seamos sinceros, no tienen intención real de comprar, es infinitamente mayor. Exacto. El objetivo del paso 6 es obligar a la acción para medir el compromiso real. Skin in the game, jugarse el pellejo. Si el cliente no está dispuesto a invertir tiempo en una prueba piloto gratuita o no acepta ceder datos para un análisis preliminar, las palabras de entusiasmo previas estaban vacías. O sea que la acción es el único indicador veraz del éxito de la prointerpolación. El único. Bueno, llegados a este punto, la arquitectura del desarrollo estratégico ilusionista cobra un sentido brutal para la gente que nos oye. Es como si el persuasor fuera el arquitecto de un laberinto de cristal que es completamente invisible. Me encanta esa imagen. El comercial va levantando paredes y abriendo pasillos de información mediante preguntas estratégicas, de modo que la otra persona camine cómodamente, explorando y sintiendo que toma todas las decisiones, hasta llegar felizmente a la única salida que el arquitecto había diseñado desde el principio. Es una coreografía perfecta. Y el valor de entender esto va mucho más allá de vender software o de cerrar contratos. Lo que estamos analizando hoy es la mecánica subyacente de la comunicación humana en sí misma. Es una invitación a dejar de golpear los muros del escepticismo ajeno con argumentos directos, que ya vemos que no funciona, y empezar a cultivar el arte de sembrar la información exacta para que las mejores ideas florezcan orgánicamente en la mente de los demás, sin fricciones. Es una concepción sumamente elegante de las relaciones humanas. Y para cerrar todo esto, me gustaría rescatar una idea transversal que atraviesa todas las fuentes documentales que hemos manejado. A ver, cuéntanos. Chema Guicó insiste en que crear el futuro es realmente fácil. Solo basta con modificar una premisa que cambie la realidad. Y creo que todo este análisis nos empuja a observar nuestro entorno, ya sea laboral o personal, con ojos de ilusionista. Sin duda. Si asumimos que los supuestos límites infranqueables de un mercado, de una empresa o incluso de una carrera profesional a menudo son simples ilusiones sostenidas por la falta de cuestionamiento, pues surge una reflexión ineludible. Qué interesante. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa premisa incuestionable, esa verdad histórica que la mayoría asume como una barrera insuperable hoy en día en su propio entorno? Y si cualquier persona decidiera cuestionar y romper esa única regla mañana mismo, ¿qué objetivo considerado hoy como pura ciencia ficción pasaría a ser, de forma repentina, totalmente inevitable? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión, riqueza entre páginas, es la